cuando en realidad no lo es. Así que mi primer tema de discusión es, ¿era necesario? Sí, era necesario. Y también es cierto, y es bueno decirlo, el teletrabajo, tal como fue legislado en esta ley 27.555, que recientemente fue promulgada por el Ejecutivo, va a entrar en vigencia a los 90 días de finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo cual lo que hace es justamente diferenciar esta realidad, que es, repito, una medida sanitaria para evitar la movilidad de personas y del virus, con un teletrabajo en condiciones de normalidad. Con lo cual, a pesar de que algunos compañeros y compañeras dicen ¿por qué no ahora? Bueno, yo entiendo que el por qué no ahora tiene que ver con que hoy es un derecho laboral de la emergencia. Analizando un poco qué cosas dice la ley, a ver, leer el articulado creo que es accesible a todos, está publicado en Infoley. A mí me parece más rico analizar los institutos generales y después que cada uno pueda leer la ley y cotejarlo, habiendo incorporado algún concepto para poder interpretarlo. Bueno, la primera cuestión que fue materia de gran debate, porque además quienes hemos teletrabajado en esta modalidad de emergencia, vemos cómo esta deslocalización del trabajo, ¿no? El fenómeno de trabajadores y trabajadoras que ya no asisten a un lugar a trabajar, bueno, ven afectada su jornada laboral, ¿no? Porque uno, el hecho de desplazarse, ingresar a un centro de trabajo y salir de ese centro de trabajo, en muchos casos funcionaba como el límite natural a la jornada, ¿no? Era hasta una cuestión natural. Yo entro a trabajar, entro al lugar de trabajo, empiezo a trabajar. Salgo, dejé de trabajar. Cuando uno convive con su ámbito de trabajo, ese límite físico desaparece. Y nos encontramos, y seguramente los que están acá presentes lo están padeciendo, lo han padecido, con que uno desayuna trabajando, cena trabajando, y a lo mejor le pegó de corrido 12 horas, y no se dio cuenta. En muchos casos será una exigencia del empleador, y en otros responderá a una natural autoexigencia por cumplir con determinadas pautas de trabajo y que no existe ese límite objetivo que es el entrar a un lugar y salir de ese lugar como límite de jornada. Así que la primera cuestión que establece la ley, y por eso es saludable, es que tiene que haber un límite de jornada y que la garantía de ese límite de jornada es el denominado derecho a la desconexión digital, que es la posibilidad y la obligación de establecer mecanismos que permitan que trabajadores y trabajadoras sean efectivamente desconectados de las plataformas, de los sistemas a partir de los cuales trabajan en forma remota. Yo siempre digo que este no es un derecho exclusivo de teletrabajadores y teletrabajadoras, ¿no? La desconexión es un derecho que nos asiste a todos los trabajadores, ¿no? Y también digo a veces que quien más mal le hizo al derecho a la desconexión hace entre unos 15 y 15 años más o menos, fue el señor BlackBerry, cuando a principios del año 2000 inventó el teléfono inteligente, ese que usaba Obama en Estados Unidos y que fue tan famoso y que permitía que trabajáramos desde la palma de nuestras manos. Hoy ya BlackBerry desapareció del mundo, digo, esta lógica tan dinámica de la revolución tecnológica que hace que lo que era tecnología de avanzada que usaba el presidente de los Estados Unidos hace 10 años hoy haya desaparecido. Hoy creo que ni siquiera existen los teclados físicos, ¿no? ¿Se acuerdan el BlackBerry que tenía muchas teclas? Bueno, hoy ya no existe ni eso. Bueno, y pasaron menos de 10 años. Bueno, la realidad es que quien más mal le hizo es este señor BlackBerry que permitió que teletrabajáramos por medio del uso de nuestro teléfono. Otro elemento que también hace a la cuestión del teletrabajo es la voluntariedad, y que hoy no existe. Hoy no hay voluntariedad en estas tareas remotas. Hoy, como dije, estamos haciéndolo como respuesta a una medida sanitaria. Y esto está contemplado específicamente en el proyecto de ley, que como bien decía Patricia en la introducción, es un piso de derechos, no es un techo. Lo que sí dice la ley, para garantizar la voluntariedad en esta modalidad de trabajo, es que el trabajador o trabajadora que adopta esta modalidad, y que debe hacerlo de forma voluntaria, que pasa de la presencialidad a esta forma remota, tiene el derecho de arrepentirse. Y esa es la verdadera garantía de voluntariedad. ¿Qué libertad tiene
en un mercado de trabajo con más de 10 puntos de desocupación, en una pospandemia que nos va a encontrar con enormes desafíos en el empleo, ¿cuál es el nivel de voluntariedad que puede tener un trabajador si el patrón, el empleador le dice, mira, o teletrabajás o nada, y no hay posibilidad de arrepentirse, ¿no? Entonces, la garantía de voluntariedad es la reversión, y por eso también existía esa avanzada de los sectores de poder concentrado por bochar, por vetar el derecho a la reversión, que era la garantía de voluntariedad. Creo que un tema central, salteándome un poco el orden de la placa, es que reconoce que el teletrabajo es una modalidad de empleo dependiente, ¿no? Me parece que eso hace al centro de la discusión. Si nosotros no reconociéramos que el teletrabajo, cuando hablamos de teletrabajadores y teletrabajadoras, hablamos de una relación de empleo dependiente, podríamos generar este fenómeno o propiciar este fenómeno que el Papa Francisco lo denomina los jornaleros digitales, ¿no? Este fenómeno de trabajadores y trabajadoras deslocalizados, aislados de su entorno, que no se sienten parte de un colectivo, que no se comunican entre sí y que a su vez no tienen derechos laborales y que el teletrabajo es en realidad la herramienta de precarización para lograr modalidades de empleo fraudulentas que ya habían sido impulsadas en esa reforma laboral que quería impulsar entre el 2017, 2016, 2017, 2018 y 2019 el gobierno de Cambiemos. Por eso creo que la importancia, también uno de los temas centrales, es este reconocimiento de que se trata de relaciones de empleo dependiente. Datos que están relacionados con esto es el ejercicio de los derechos sindicales, ¿no? Se reconoce al teletrabajador y teletrabajadora una igualdad de derechos con relación al trabajador presencial. Y esto ya es un tema más de análisis y discusión. Me parece que uno de los grandes desafíos que plantea en materia de derechos colectivos laborales y derechos sindicales es cómo el movimiento obrero organizado va a poder tomar la iniciativa y participar, más allá de que la ley difiere muchas cuestiones a la negociación colectiva. Creo, como decía antes, es una ley que establece un piso y difiere muchas cuestiones de implementación a la discusión entre los trabajadores, a través de sus representantes, lógicamente, con los empleadores. Me parece que un gran desafío es cómo pensamos la actividad sindical y el derecho colectivo y la acción de las organizaciones para con los trabajadores en este fenómeno de trabajadores que en muchos casos, en la mayoría de los casos, van a estar deslocalizados y con los cuales va a haber que implementar mecanismos creativos en los cuales la tecnología va a jugar un rol central para poder establecer ese contexto y esa vinculación. En algunos casos se habla de que la negociación colectiva va a poder determinar la necesidad de algún nivel de presencialidad. Se habla, por ejemplo, de una jornada cada X cantidad de días remotos de trabajo. Se habla también de la parcialidad en términos más amplios de la jornada. Algunos proponían la sindicalización obligatoria. Yo creo que sobre eso, hablando estrictamente en una mirada jurídica, podría ser cuestionable en términos constitucionales la sindicalización obligatoria porque afectaría la libre afiliación y podría ser cuestionada incluso entre organismos internacionales. Pero lo cierto es que nos va a demandar al movimiento obrero y a los sectores vinculados a lo nacional y popular enormes esfuerzos para ver de qué forma la actividad sindical y esta cosa de pensarnos en un colectivo con una mirada común se van a poder desarrollar. Tal vez este mecanismo al cual estamos recurriendo, sea uno de los que tengamos que implementar para poder estar en contacto con los compañeros y compañeras. La propia ley establece la necesidad de establecer registros, de comunicación a las organizaciones. Digo, hay herramientas que están pensadas pero más allá de las herramientas legislativas, hay cuestiones de hecho que van a tener, sobre las cuales va a haber que avanzar. Otra cuestión interesante para pensar es, bueno, ¿y qué pasa con las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿no? Una necesidad importante es, bueno, ¿qué vamos a hacer para atender a la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras que trabajan en lugares que naturalmente no están preparados? Para eso se viene una discusión en particular. Esto se relaciona en algún aspecto con el tema de las herramientas y costos, ¿no?
¿Quién va a afrontar las herramientas y costos de trabajo? Hablo de herramientas y costos, hablo de servicios, computadoras, mobiliario y demás. Bueno, la ley establece esto en particular, ya sea mediante un mecanismo de otorgamiento de los mismos en forma directa o de compensaciones. ¿Cómo pensamos la inspección del trabajo para controlar el cumplimiento de estas cuestiones? Bueno, va a ser indispensable contar con una inspección del trabajo moderna y eficiente, que piense ya la cuestión desde un lugar en el cual salgamos de la lógica del inspector que sale a la calle a buscar un trabajador en un establecimiento, y a lo mejor en esto nuevamente la tecnología aplicada en una mirada inteligente sea fundamental. ¿De qué forma hacemos que estas habilidades que van a ser necesarias para teletrabajar no son una herramienta de exclusión de los teletrabajadores? Porque la tecnología puede ser fenomenal si es accesible para todos. Ahora, también puede ser un instrumento de exclusión social, y por eso la ley en ese sentido también contempla la necesidad de planes de formación. Y por último, y ya para ir cerrando con alguna conclusión, ¿qué sucede con el tema de las empresas transnacionales? La tecnología de la información y comunicación permitiría, en términos teóricos, que un teletrabajador puede hacerlo a 10 kilómetros del centro de trabajo o a 5.000 kilómetros del puesto de trabajo. Y esta realidad, que hoy existe también, permitiría, por ejemplo, que si en este análisis perverso de este mundo, de esta etapa del capitalismo en la cual estamos atravesando, un sector empresario con esta lógica de las cadenas de valor mundial considerara que determinada tarea que es teletrabajable se realiza más económicamente o con un costo laboral, ese tema que ya hemos escuchado hasta el hartazgo, con un costo laboral más barato en otro país, posiblemente implicara que importáramos mano de obra, ¿no? Esto sería un fenómeno. Bueno, la ley contempla 3 herramientas para evitar esto. El primero es la necesidad de que cuente para contratar trabajadores extranjeros no residentes, que existe una autorización del Estado, por lo cual ya hay un primer límite. El segundo límite es que la negociación colectiva puede establecer cupos a este fenómeno de el trabajador extranjero no residente. Y el tercer límite, que creo que yo también es uno de los más fuertes para desalentar la contratación de trabajadores extranjeros no residentes, es que aun cuando se lo hiciere en ese marco, se le va a aplicar la legislación más favorable. Con lo cual, la reducción de costos, que sería el objetivo de este fenómeno de las empresas transnacionales que contratan trabajadores en el extranjero, bueno, estaría desalentado. Con lo cual, como conclusión de todos estos institutos, yo digo, la ley, con todas las críticas que se le ha merecido desde algunos sectores y demás, es un paso adelante, incorpora una perspectiva de género en algunos temas, con el tema de la posibilidad de acomodar la jornada en función de necesidades de tareas de cuidado de niños, niñas, adolescentes, con lo cual, en todos los casos, es una mirada positiva. Como yo les decía antes, si no estuviese esa legislación, esta discusión se tendría en tribunales. Y si la discusión se tiene en tribunales, siempre va a ser en perjuicio de los trabajadores, porque va a ser una discusión que se va a resolver en años, y en los cuales, como todas discusiones jurídicas, pueden terminar en una moneda en el aire que cae de un lado, cae del otro, y me parece que no era justo que trabajadores y trabajadoras queden sometidos a esa realidad. Voy a apurar para ir cerrando. Conclusiones. Yo les decía al principio que había una agenda laboral con 5 ejes temáticos, ¿no? Y que desde algunos lugares se dijo que la agenda había cambiado. Yo creo que la agenda no cambió. Yo creo que a lo mejor lo que era un subtítulo, a lo mejor se le dio mayor entidad, se lo priorizó porque este fenómeno aceleró algunas discusiones, pero la agenda estratégica, la que nos importa a los que estamos en el mundo del trabajo, a los que además miramos el mundo del trabajo desde una mirada que es el factor de inclusión, de desarrollo, de crecimiento de las personas, lo que seguimos discutiendo es cuál es el futuro del trabajo, si es necesaria una reforma laboral y qué tipo de reforma laboral, si es esta reforma laboral que nos proponen algunos sectores con olor a los 90, que pone en el centro de la agenda discusiones de principio del siglo XX, ¿no? Porque estamos discutiendo jornada, estamos discutiendo salario mínimo, estamos discutiendo algunas condiciones de trabajo que son discusiones que están perimidas,
que son discusiones que el movimiento obrero las dio hace más de 100 años, y sin embargo, con la excusa de la tecnología, nos están queriendo llevar a rediscutirlas con una mirada que no tiene que ver con las personas, sino que tiene que ver con la economía. Entonces, yo sigo creyendo que a pesar de que ahora, en el marco de esta crisis y en el medio de esta discusión mezquina, nos quieren hacer creer que la discusión es otra, la discusión estratégica sigue siendo esta, sigue siendo si va a haber una reforma laboral precarizadora o una reforma laboral que amplíe los derechos, cuál es el futuro del trabajo, qué vamos a hacer con el empleo joven, cómo seguimos ampliando derechos con una mirada que incluya y amplíe y equilibre esta cuestión de desigualdad entre varones y mujeres y el diálogo social como rector. Simplemente mi reflexión final. Si pensamos en la pandemia y el costo de salida, yo creo que lo que tenemos que tener en claro como peronistas es que el costo de salida de la pandemia no puede ser que sacrifiquemos la justicia social, y esa creo yo que tiene que ser nuestra batalla central. Gracias, compañeros y compañeras, y nada, quedo a disposición, me parece que para dar el debate. Bien, bueno, muchas gracias, Raúl, y realmente creo que tenemos que dar un reconocimiento a todos los docentes y las docentes que hoy en época de pandemia realmente lo están dando todo, se han capacitado, se han reinventado para poder dar clases a todos los chicos, y sirven como contención a su vez, porque han tenido chicos donde familiares han fallecido, sus padres han tenido COVID, sus padres son trabajadores de la salud. Entonces han contenido a un montón de chicos en esta época, y quién los contienen a ellos también, ¿no? Así que me parece que hay que darles un gran reconocimiento a ese trabajo, aparte de todo el personal de salud. Me parece que de las cosas buenas que tiene este tema del teletrabajo es la oportunidad que le da a las personas con algún tipo de discapacidad, que les da la posibilidad de poder trabajar sin tener estos desafíos que son el llegar a un lugar de trabajo, en que se los tenga en cuenta por su formación, por sus capacidades, y no por sus limitaciones, sobre todo, ¿no? Este tema da para hablar muchísimo, y una de las cosas que por ahí más me convoca a mí es todo lo que es factores de riesgo psicosociales, que bueno, que es lo que trabajamos, los desafíos que van a quedar después, ¿no? Y las secuelas que van a quedar después de la pandemia en cada uno de los trabajadores que ahora están haciendo este tipo de modalidad de trabajo. Pero lo dejamos para otra charla, me parece eso. Le voy a ceder la palabra a la secretaria de Profesionales y Técnicos, Marcela Pastore. Gracias, qué formalidad, Patricia. Compañera Marcela Pastore. Bueno, en mi opinión, felicitarlo, agradecerle a Raúl que nos introdujo en este tema, un tema que lo vivimos, como decíamos, ¿no? La vamos practicando en acto, que no nos dio posibilidad de pensar a los más adultos, o no tan. Mi profesión odontóloga es más manual, en la boca, con los dedos, con los instrumentos, y lejos de las herramientas tecnológicas computarizadas, y sin embargo, estando en una oficina como trabajadora ahora, por ejemplo, en una oficina de PAMI, que está todo computarizado, digitalizado, encriptado, me tuve que poner a tiro, ¿no? A tiro para no estar lejos de lo que se necesita para trabajar y que le llegue el beneficio a los afiliados. Pero ese reconto que hiciste vos del escenario realista, del impacto del COVID, y también de la evaluación, una esperanza de la evaluación que vamos a tener como argentinos en esta perspectiva histórica que decías que vamos a estar siendo evaluados, y en esto que también lo ves como una medida sanitaria, esos conceptos me fueron quedando, que esto es una medida sanitaria, que todos salimos al toro, pero que esto no se instale como una esclavitud, o otra forma de esclavitud, o de un trabajo precarizado, pensar en la reglamentación, en regularlo, en la ley, pensar que piensen, que ayudemos todos, y bueno, haciendo honor o reivindicando la frase de Perón que decía que para los peronistas la clase de hombres importantes o los que
sí, los que existen es la clase de hombres y mujeres trabajadoras, ¿no? Trabajadores, es verdad, pero ¿y la oportunidad? Y la oportunidad, vos separabas grupos etarios, el trabajo joven, el trabajo de los desempleados, de los mayores de 45, 50 años que han quedado fuera del trabajo en esta reconversión, y la falta por ahí de posibilidad de capacitación, porque, o la falta de posibilidad de relacionarse, porque también la cuestión del contacto social, ahora mismo lo vemos, cómo extrañamos esto de conversar con el compañero, con la compañera, de cambiar opinión. Así que yo agradezco tu exposición, veo que da para mucho más. Estamos en un ciclo de charla donde estamos salpicando un montón de temas, donde en algún momento nos va a encontrar en el partido unidos, como nos pregona tanto Lucho como Ariel, para que la unidad sea posible, porque todo esto va a ser posible si seguimos siendo gobierno. Porque por suerte, como dije en alguna de nuestras charlas, esta pandemia nos agarró en el peronismo, esta pandemia nos agarró con este gobierno. Pero lamentablemente en la ciudad no nos pasa lo mismo, estamos luchando por quizás un zapallo, una papa, una cuestión mínima, que es lo que trabajan los comités de crisis, y hay temas donde todavía no nos pudimos meter en la integralidad de la situación, qué sé yo, básica de un ciudadano, ¿no? La cuestión médica, la cuestión sanitaria, el agua, la luz, los baches, bueno, tantas cosas que no son para este tema, pero que tienen que ver con la salud integral y la posibilidad, bueno, ni hablar de la conectividad, entonces, en este tema que estamos hablando, ¿no? De la posibilidad de la conectividad. Así que, porque todavía la tenemos que pagar, es cara, te amenazan que te la cortan, los llamados siguen llegando, no sé, está grabado, es una computadora, pero te taladran el oído con que usted todavía no pagó, y bueno, pero la verdad que muchas gracias, Raúl, por tu presencia, por tu aporte. Vamos a seguir conversando. Si hay más personas en la sala que tienen ganas de conversar, reflexionar, preguntar, cedemos la palabra. Yo quiero hacer una pregunta al compañero. Por ahí no lo escuché, pero vos mencionaste en un momento sobre los jóvenes, que eran los más precarizados y demás. Cuando uno es chico y comienza a trabajar, los recursos económicos, en su mayoría, y con el contexto actual argentino, no son los mejores. Y para tener teletrabajo, indefectiblemente, se necesitan las herramientas para tener el teletrabajo. Digo, eso en la ley está contemplado, y lo pregunto porque realmente no he leído la ley. ¿Cómo hace una persona que estaba trabajando en un lugar físico, con su computadora enfrente, y de golpe nos encontramos con esta pandemia, por una medida sanitaria se tiene que trabajar desde la casa, pero no tiene la herramienta, no tiene la computadora como para conectarse y desarrollar su tarea? Digo, ¿esto está contemplado? Está contemplado. La ley lo que contempla es un doble mecanismo. Por un lado, o el otorgamiento de las herramientas de trabajo, ¿sí? O cuando es el propio trabajador o trabajadora quien utiliza herramientas propias, que reciba una compensación por ese uso de las herramientas. Así que sí, efectivamente está contemplado indistintamente. Es más, cuando se trata de una compensación por el uso de bienes y útiles propios, esa compensación no está alcanzada por el impuesto a las ganancias. Así que se garantiza la intangibilidad de esa compensación, porque si no, en algún caso podría implicar que encima tenga que pagar impuesto el trabajador o trabajadora por eso. Así que sí está contemplado. Bueno, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones. Primero, agradecer la exposición, que es realmente clarísima para los que leímos y para los que no leyeron la ley. Los conceptos clarísimos. Ahora, esta ley está legislando sobre la actividad privada. Yo pertenezco a una organización gremial de empleados públicos. ¿Qué tal, Olga? Perdón que no te saludé. ¿Cómo estás? Bien, vos. Una organización de empleados públicos. Y también estoy integrando la comisión mixta de salud y seguridad, en donde ahora estamos trabajando justamente una recomendación sobre teletrabajo.
tomando lo más positivo de esta ley, sancionada, pero dejando en claro que, y esto tiene que ver con el tema de la defensa de los derechos de los compañeros, ¿no? Pero dejando en claro que para nosotros en el ámbito público, el teletrabajo, el trabajo a distancia, o el nombre que se le quiera poner, va a ser durante la duración de la pandemia, no más allá de eso. ¿Y por qué recalcamos esto? Porque si bien en este momento es una medida sanitaria, acuerdo totalmente, y necesaria al máximo para que sigan funcionando todas aquellas cuestiones que sí o sí tienen que funcionar en la provincia, después es indispensable que los compañeros puedan volver a su ámbito natural de trabajo. Y por varios motivos, porque, a ver, supongamos que, como preguntaba Sebastián, la persona no tiene un elemento de trabajo adecuado. Se le suministra o se le da un resarcimiento económico, pero hay cuestiones que no se pueden manejar. Por ejemplo, la buena o mala conectividad. En estos días en que todos nos manejamos por alguna plataforma, 2x3 nos quedamos ahí congelados o se nos corta la comunicación porque hay compañeros que no viven en lugares en donde la conectividad sea óptima. Y si no es óptima para una conexión como esta, mucho menos por ahí para soportar y para poder trabajar con los programas que es necesario cargar para dar respuesta a lo que se trabaja en un determinado ministerio, ¿no? Pero básicamente también, porque desde el punto de vista sindical consideramos que es imprescindible que los compañeros puedan conectarse, estar cara a cara. Nuestra actividad no es la misma, por más que mande mensajitos, por más que haga un telellamado, por más que me conecte en Zoom, todo, no. El cara a cara, el estar, el tocarle la mano a una compañera o a un compañero que lo necesita, aunque no pueda hacer otra cosa, eso no se reemplaza con nada. Y además el sentido colectivo de la cosa, ¿no? De poder juntarse, de poder discutir, de poder enriquecer todo aquello que sea necesario dentro del ámbito de trabajo y la defensa de los derechos de ese trabajo y de ese trabajador. Así que, bueno, esto. Tomamos en el ámbito público lo mejor de esta ley, que fue muy trabajada, lo sé, muy discutida, y tratamos de adaptarla al mundo de lo público, pero haciendo eje en que sea durante el tiempo de la pandemia, en lo posible. Sí, es una discusión muy interesante además. Yo soy un convencido que la modalidad de teletrabajo, por lo menos en este momento, no es una modalidad como algunos dicen que hay que promover, ¿no? Hay algunos que dicen ley de promoción del teletrabajo. Bueno, yo digo no, es regulación del teletrabajo, no promoción. Pero comparto también lo que decía Patricia recién, de que en algunas realidades rompe barreras, ¿no? Sí. Digo, sí. Ella hacía referencia a las barreras arquitectónicas que en algunos contextos pueden ser imposibilitar el acceso al mundo del trabajo para compañeros y compañeras. Sí. En algunos casos, por ejemplo, en el proceso transicional, post licencias prolongadas, el proceso de reinserción puede tener instancias intermedias en el cual el teletrabajo sea una acertada medida, incluso voluntario para el trabajador. A ver, no quiero, como no soy un especialista en temas género y soy todavía un varón en deconstrucción, pido disculpas si me equivoco, pero yo pienso en una mamá que está saliendo de su licencia por maternidad y está transitando la primera infancia y que aún, una mamá o un papá, para ser claro, que está transitando ese proceso de la primera infancia que todavía la desea mantener ese contacto más estrecho con ese niño o niña, y que en función de eso, a lo mejor le interesa adoptar por un tiempo más prolongado, porque le permite compatibilizar esa realidad. Digo, pienso en esas realidades, y a lo mejor en esos casos
es una modalidad hasta que habría que promover. Pero tengo las mismas reservas que tenés vos, Olga. No me imagino un mundo en el cual todos estén teletrabajando. No me imagino un mundo favorable, un mundo feliz, haciendo referencia, un mundo feliz para trabajadores y trabajadoras de teletrabajo. Me imagino un mundo, si fuera, un mundo en el cual trabajadores y trabajadoras están aislados, abrumados por este fenómeno de los riesgos psicosociales, las nuevas enfermedades profesionales que van a aparecer. Yo creo que va a haber una incidencia fenomenal de patologías psicológicas por esta cosa de este trabajador autoexigido, o exigido por la patronal, ¿no? Pero que hasta puede ser autoexigido, que se pone metas. Imagino, hay un fenómeno que se da en el trabajo rural, que es el de el trabajador a destajo, ¿no? El trabajador a destajo cumple con objetivos de trabajo y para eso lleva a su núcleo familiar, ¿no? Y nosotros lo veíamos cuando yo estaba en el área de inspección del trabajo, y Marcela estaba con el área de tema de trata, que a lo mejor en una parcela había el trabajador, la trabajadora y los niños recogiendo cebolla en la línea, ¿no? Imagino eso trasladado al teletrabajo, ¿no? Imagino que para cumplir esta sobredemanda o esta sobreexigencia de trabajo, digo con las salvedades, digo, a lo mejor no es un trabajo de fuerza, pero a lo mejor este trabajador que para cumplir con esta demanda, como está solo, está aislado y tiene que cumplir con estos objetivos, bueno, le pide al hijo que le abroche las hojas, le pide al hijo que le, no sé, que le haga la foliatura de expediente, no sé. Imagino tareas que a lo mejor en términos teóricos podría realizar un niño, pero esto va en contra de los derechos del niño. O sea, me imagino este fenómeno, ¿no? De los trabajadores a destajo del futuro, estos jornaleros digitales. Así que tengo las mismas preocupaciones que tenés vos, Olga. Yo no sé si soy relator de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Hay varios proyectos circulando. No imagino que ninguno de estos proyectos salga sin la convocatoria a las organizaciones sindicales representativas de trabajadores para escuchar su opinión y ver, a lo mejor, hay alguna forma que podamos pensar en un teletrabajo bueno, ¿no? Es raro, pero podría ser. Es como pensar en el Fondo Monetario Internacional bueno, qué sé yo, pero bueno, podríamos pensarlo en alguna medida positiva. Así que es un enorme desafío y comparto todas las preocupaciones que vos tenés y parto de esta premisa. Yo no creo que el teletrabajo haya que promoverlo, hay que regularlo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Muy interesante toda esta rebeldía que nos sale, estas inquietudes que nos salen con esto nuevo, que se nota que no nos queremos oponer al progreso, a lo moderno, al avance, pero sí adecuarlo, moderarlo, regularlo, sobre todo en pos de los derechos, por supuesto, de las personas, y también de la equidad, porque no todos estamos en igualdad de condiciones, así que bueno, cuántas perspectivas a tener en cuenta, pero por suerte hay muchos compañeros pensando y compañeras en esto que sea lo mejor para todos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo te quería comentar, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo soy trabajador de la... ¿Cómo andás, Marcela? Soy trabajador de la cultura, Teatro Argentino de La Plata, en la cual la cultura estamos parados. O sea, el teletrabajo no lo pudimos aplicar. Yo especialmente trabajo en producción de escenario, así que bueno, recién ahora estamos teniendo unas reuniones de Zoom con los directivos, con Bauer, que es el director, para ir programando algo. Pero bueno, yo me metí, digamos, en el Zoom, la verdad me interesa mucho, muy linda la ley, y bueno, el teletrabajo por ahí no se va a poder aplicar, digamos, mucho en lo que es la cultura, en algunas cosas, o sea, no es en todo. Digo, ¿no? Porque yo trabajo en un escenario, por ahí en la parte administrativa sí lo están haciendo, pero el caso nuestro, que somos una pila, hablo por el teatro, ¿no? Después tenés Coliseo y tenés una pila de auditorio de Mar del Plata. Pero nada, era una cosita que quería decir nada más. Mirá, Estaba escuchando, la verdad me encantó la charla y yo estoy Paretti hace un rato. Marcela lo sabe. Y además el sector de la cultura y del espectáculo en general, en un sentido amplio, es tal vez uno de los sectores que
que más tarde va a volver a la normalidad. Sí. Yo tengo alguna relación con organizaciones del sector, SUTEP, que es un sindicato de espectáculo público y demás, y la verdad que le están pasando mal los compañeros y compañeras. Sí. Y la realidad es que vienen en muchos casos subsistiendo gracias a la ATP, ¿no? Al programa ATP que ha venido a sostener esa realidad. A ver, tal vez no en lo tuyo, porque lo tuyo es esencialmente presencial, pero bueno, han aparecido estos formatos de streaming, de obras de teatro por streaming, y si bien no es teletrabajo, bueno, ha permitido el acceso, el sostenimiento a lo mejor, y tal vez sea una modalidad por la cual en la nueva normalidad, a mí me cuesta hablar de estas nuevas denominaciones, ¿no? Estas abstracciones, la nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? Pero bueno, en esta nueva normalidad que parecería que se viene, tal vez una forma de sostener el sector de la industria de la cultura, por así decirlo, positivamente, sea, bueno, con estas modalidades, el Zoom o plataformas que permitan, bueno, sin público presente, pero sí público remoto, ¿no? No es teletrabajo, sino público remoto. Sí, por ahí es esto de que cómo surge estas necesidades, ¿no? Somos personas que solamente podemos satisfacer nuestras necesidades socialmente, y es una de las cosas que más se está extrañando en este contexto de sociabilizar, la juntada con amigos, tener estos espacios fuera de la casa, ¿no? Que hay gente que todavía desde que comenzó todo esto están con los chicos en la casa y no tienen un espacio un momento de esparcimiento para poder salir de este contexto, y es como sentir un ruido permanente, y llega un momento que lo naturalizás, y el momento que corte sentís como que estás sordo, ¿no? No sé si les ha pasado en un momento de mucho ruido. He entrado a una fábrica y cuando salí dije, ay, no me había dado cuenta que había tanto ruido. Algo así les está pasando a la gente que está tanto tiempo en la casa y que no tiene un momento para poder desconectarse de la situación. Es como que se está perpetuando y la ansiedad cada vez crece un poquito más. Esto lo vemos por ahí en estas investigaciones que estamos haciendo de factores de riesgo psicosociales en aquellas personas que se están quedando o están haciendo teletrabajo en casa, y no tanto en aquellas personas que por ahí pueden salir a trabajar todavía, ¿no? Sí, yo creo que en sintonía con lo que vos estabas diciendo y lo que decía Olga hace un ratito, el gran problema que a mí lo que más temor me genera, además, bueno, de las patologías que empiezan a aparecer, ¿no? Porque genera patologías, es que se está utilizando o se está pensando desde algunos sectores como esa herramienta que discutíamos el año pasado ¿se acuerdan que hablábamos de la meritocracia? Que es una exacerbación del individualismo. Bueno, lo que no consiguieron con la reforma laboral que resistimos en la calle, parecería que si seguimos esta inercia lo van a conseguir, porque van a lograr trabajadores aislados, compitiendo de una forma con esa lógica de meritócrata, ¿no? Así que creo que esos son las alertas que nos tiene que despertar esta herramienta y sobre la cual tenemos que poner nuestra mirada, además de esto otro que genera. Digo, terminamos estando 8 o 10 horas por día en Zoom, ¿no? Y a mí me pasa, no sé qué les pasa a ustedes, pero después de 8 horas en Zoom uno termina con la cabeza con el coco quemado. Bueno, esta es la realidad. Qué rico el tema, realmente muy rico, desde que lo presentaste como un panorama, hasta el nudo del tema y hasta lo importante que está trabajando Patricia y muchos otros profesionales, de las consecuencias que la verdad que no con esto del teletrabajo, es una deuda que creo que tenemos, Patricia lo viene observando, me lo viene contando, lo viene trabajando, de las consecuencias y las patologías psicosociales en el trabajo, ¿no? Cuántas cosas, licencias laborales, estrés, mala postura, problemas de oído, problemas de columna, cuántas cosas que después terminan en una carpeta médica y no hicimos la prevención. A mí me da la esperanza de que todos estos equipos, todas estas personas formadas,
que no somos nosotros los únicos y que hay muchos más, pero están dentro de los cuadros peronistas, van a aportar en esta nueva era del peronismo en el gobierno, que no ha tenido tiempo de desarrollarse. Entonces estamos como ansiosos, porque tuvimos que atajar esta pelota de la pandemia, que no es culpa de nadie, pero sí responsabilidad, realmente la responsabilidad es la nuestra, la que se está llevando muy bien. Apoyo y acompaño las medidas que toma el gobierno, por eso que me sulfura tanto qué sé yo, la indiferencia del gobierno local en justamente lo contrario, ¿no? Salgan, pongan, entren, y bueno, no fortalecer el cuidado de la persona, porque al final es para lo que militamos, para las personas. Nosotros trabajamos para la sociedad, que en realidad se transmite en nosotros, en el ser humano, el derecho de las personas. Así que, bueno, una de las cosas que si da esperanzas es que todos estos cráneos, que son ustedes, que están pensando esto, están siendo parte de esta nueva generación de las personas que van a participar y ya participan en las políticas públicas, de donde se puede incidir un poco en el cambio, que seguramente pondremos el acelerador cuando salgamos de esta restricción. Sí, esperemos que sí. Esperemos que la realidad es que vos fijate, yo cuando hablaba de las medidas que se adoptaron hacía referencia a la doble indemnización, pero también podía haber hecho referencia a los incrementos, a las dos medidas de incremento salarial que se adoptaron justamente. Veníamos con una pesada herencia de verdad, de 4 años de macrismo, y lo primero que hace el gobierno cuando asume es fijar la doble indemnización y meterle plata en el bolsillo a trabajadores y trabajadoras con las dos medidas, ¿no? Para el sector público, para el sector privado, con esos bonos que lo que venían era tratar de recomponer inmediatamente el salario. Y en el medio nos pasó la pandemia. Así que esperemos poder superar la crisis sanitaria para poder empezar a pensar las políticas a mediano y largo plazo, con toda la complejidad que nos va a dejar, ¿no? Esta realidad pospandémica que tras que veníamos con una situación muy complicada, bueno, obviamente esta situación, a pesar de todos los esfuerzos que viene realizando el gobierno nacional y provincial, para hacer frente a esta situación, bueno, sin duda el entramado productivo venía muy golpeado y esto, bueno, nos plantea un desafío de salida fuerte. Una de las placas que pasé rápido hacía referencia a cuál es la mirada que se está teniendo en el mundo, ¿no? Sobre las políticas de salida. Y hay una, que es el ingreso mínimo, una política que, por ejemplo, España la viene proponiendo. De hecho, se habla de sostener el ingreso mínimo en la pospandemia como una medida de salida. Y en esa placa lo que yo hacía era jugar un poco con las declaraciones de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que alentó esa medida, ¿no? Una cosa sorpresiva, que el Fondo Monetario aliente el sostenimiento de una medida como el ingreso mínimo universal, ¿no? Y el sostenimiento después de la pandemia, no como una medida como el IFE, ¿no? Que es una medida de la coyuntura, sino una medida pensando a largo plazo. Y esta propia titular del Fondo Monetario lo que decía era de que había que sostener estos mecanismos de salida, estas medidas contracíclicas. Y nosotros siempre como peronistas hemos sostenido la necesidad de establecer medidas de política económica contracíclicas, porque cuando no se adoptan, en realidad lo que estamos es sacrificando compatriotas, ¿no? Cuando el Estado no toma la iniciativa con políticas contracíclicas, lo que está haciendo es decir al mercado, bueno, listo, hay algunos que se van a caer. Así que para nosotros no es nuevo eso. Y hoy lo está diciendo el mundo, y lo dice el Papa Francisco. Así que me parece que en esa mirada global en la cual nosotros nos insertamos, están dadas las condiciones como para que el proceso de salida lo hagamos sin dejar a ningún compañero o compañera atrás. Así que me parece que es el desafío. Y bueno, y como vos dijiste, Marcela, también, nos toca atravesar esta situación siendo gobierno. Así que tenemos la responsabilidad, como siempre le hemos tenido los peronistas, de estar encabezando estos procesos de salida de crisis. Así que bueno, me parece que lo vamos a lograr. No sin esfuerzo, pero lo vamos a lograr. Gracias a Dios estamos con un gobierno peronista, más allá de la desgracia mundial, ¿no? ¿Cuánto se podría haber hecho si esta pandemia
no hubiese existido. Pero gracias a Dios hay un gobierno peronista en el medio de esta desgracia, si no... Y miremos a Brasil. Lo que tenemos que hacer para imaginar ese escenario, no hay que ir a... Mirá Brasil. Sí, tal cual. Yo miro a Brasil y ya digo, menos mal que estamos nosotros. Tal cual. Bueno, yo no sé si ustedes quieren ir cerrando. Yo tengo palabras de agradecimiento por la disposición que ponen para estar encontrados en este momento, un rato, cuando sabemos que estamos cansados, también del teletrabajo y de los Zoom, pero pienso que en un rinconcito necesitamos encontrarnos, vernos, y la verdad que a mí me alimentó mucho tu exposición, me hace reflexionar muchas cosas, me da inquietud de leer la ley, no la he leído, la voy a leer, y bueno, y después desarrollar otros temas. Así que agradezco mucho a Patricia la organización de esta charla, y a Raúl por estar ahí, y a todos ustedes ahí presentes en la conversación. Patricia. Saludarlos y agradecerles, saludos a Patricia y a todos los que trabajaron. Raúl, muy bueno lo tuyo, muy bueno. Nos dispara miles de preguntas, pero en otra oportunidad podremos hacerlo porque si no se nos va mucho la hora. Pero la verdad es un continuo de disparadores tu exposición. Pensamos en los call centers internacionales, pensamos en tantas... Tu manifestación acerca de que el COVID es nuevamente una enfermedad, nuevamente no, ahora pasa a ser una enfermedad profesional, de manera que hay tantos temas que se vuelven disparadores de una cosa muy extensa, pero no es para tratarlo hoy, que la verdad ya tenemos el tiempo agotado, pero felicitarte y felicitarla a Patricia por la iniciativa. Muchas gracias. No, gracias Lucho, gracias a vos. Escucharlo de parte tuya para mí es un orgullo ya, así que gracias. Bueno, muchas gracias a todos, en realidad, muchas gracias a Marcela, a Raúl. Bueno, qué decirte, que sabés que pasaría horas hablando de esto, pero el tiempo es tirano y ya nos tenemos que ir a descansar. Bueno, los invito a todos el próximo miércoles, no, el que viene, que vamos a estar continuando con el ciclo de charlas. Va a estar Rafael Tom dando la charla de Doña Florinda en Argentina, un sector de clase media que sufrimos todos, así que en breve vamos a estar acompañando los flyers, compartiendo, y espero que se sumen. Bueno, muchas gracias a todos y damos por finalizada la charla. Gracias compañero, compañera, nos vemos. Nos vemos compañeros, muy bueno todo. Gracias. Chao Marcela, chao Patricia. Chao a todos, muchas gracias por estar ahí. Gracias a ustedes por la invitación.